introspectiva, que se lleven de aquí algo en ustedes que puedan empezar a practicar, ¿vale? Entonces, y bueno, inicio este tema con esta frase, se las voy a leer porque a lo mejor muchos no lo alcanzan a ver, y dice: cualquiera puede enfadarse, eso es sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso es de sabios. Aristóteles, Ética a Nicómaco. Me encanta esta frase de Aristóteles porque a lo mejor los que no saben o no están tan metidos en la psicología parte de la filosofía. Y pues ya sabemos que Aristóteles fue uno de los filósofos más representativos que buscaba entender qué pasaba con el ser humano de forma interna, qué sucedía, el por qué había ciertas formas, conductas y también ciertas emociones en los seres humanos, y él pues platicaba y hacía charlas sobre estos temas. Muchos años después, obviamente ya empezamos a ponerle forma, a usar palabras como hay algo que se llama mente, hay algo que se llama emociones, pero me encanta esta frase de Aristóteles justo porque él en su época tan visionario ya hablaba de inteligencia emocional, solo que en ese momento no tenía ese nombre. Y si notan algo en la frase, él dice no te enojes, él nunca dice no te enojes. Lo que dice Aristóteles en pocas palabras es: aprende a saber enojarte. No es limitar las emociones, como lo mencionaban ahorita, sino es trabajar, gestionar, conocernos a nosotros mismos para saber cómo yo actúo ante cada emoción y poder llevarlas de la mejor forma posible. Entonces, ¿me ayudas por favor con la siguiente? Y pues como les decía, después de Aristóteles y de muchos otros filósofos, la psicología se desprende de la filosofía, empiezan a haber teóricos que hablan de la mente, que hablan de las emociones, y durante muchos años se creía que la mente o la inteligencia tenía que ver con la parte racional solamente, que era mientras más lógico seas, mientras más analítico seas, mientras más soluciones y mientras más te rijas por el principio de las reglas, vas a ser un ser humano más funcional. Pero, ¿qué pasaba? Ese exceso nos llevaba a una privación emocional, como lo mencionaban ahorita por aquí, ese exceso de no tengas emociones, es que te tienes que comportar, es que no puedes expresar las emociones porque se pueden burlar de ti, porque tienes que portarte como hombrecito, porque los hombres no lloran, etcétera, ha llevado a una privación emocional. Y curiosamente en consulta, el principal demanda de consulta actualmente, al menos aquí en Zaguayo, en Guadalajara, es la privación emocional. Las personas les está costando expresar sus emociones, saber regularlas, saber expresarlas, porque no les enseñaron, no nos enseñaron desde chiquitos a hacer esto. Y para mí yo creo que es una de las materias que nos deberían de enseñar desde la primaria. Apenas está haciendo, yo creo que ese efecto de psicoeducar en estos temas y que aún falta mucho. Entonces, hay un autor que se llama Daniel Goleman, entre otros, no es el único, pero él vino a marcar en 1955 algo bien importante, que cuando todo se creía que era la mente racional, la inteligencia es racional, él empieza a proponer algo diferente a través de sus investigaciones. Y hay algo que se llama inteligencia o mente emocional, y que también es igual de importante que la racional. ¿Por qué? Porque nos enseña a ser humanos, nos enseña y nos recuerda que somos seres que se adaptan a las situaciones del contexto y que ese contexto proporciona reacciones en nosotros, que es lo que llamamos emociones. Entonces, él mencionaba que la mente emocional lleva sentimientos, emociones, obviamente, la parte de poder desarrollarte mejor socialmente y de ser un ser espontáneo, cuando se tiene que ser realmente espontáneo y no ser siempre ese ser cuadrado, ese ser que tiene que llevar una línea recta. Claro que él también dice que el exceso de una persona que es demasiado emocional va a llevar a la impulsividad, a la irracionalidad. Entonces,
Gracias. Él decía, hay que buscar un equilibrio, ni tan ni muy. No podemos ser seres muy 100% racionales, ni podemos ser seres 100% emocionales. Tal vez podemos estar en un 60-40, en un 40-60, en un todavía 65-35, pero nunca podemos estar en un 100 contra un 0. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tener una vida muy disfuncional, incluso a generar trastornos mentales. Así que, después de que propone todo esto Daniel Goleman, empiezan otros teóricos a buscar ese equilibrio. Y aquí me voy a acercar un poco para explicarles un poquito esto. Entonces, dentro de lo que se sabe de toda la investigación en neurociencias, en psicología, hemos aprendido que toda la información y el equilibrio de todo lo que nos sucede a nivel emocional empieza a través de lo que metemos de información a nuestro organismo, de cualquier tipo. Entonces, empieza a través justamente de los sentidos. Todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, me va a proporcionar una reacción. Eso va a pasar a una parte que se llama cerebro reptiliano, que es una parte de nuestro cerebro muy innato, que es muy primitivo, y que va a decidir si pasa al sistema límbico. En realidad, esto que les voy a explicar aquí es mucho más complejo de lo que está aquí, pero es para que sea de una forma práctica. Entonces, al pasar al sistema límbico, es aquí donde empieza como que el gran tema. El sistema límbico en el cerebro es el encargado principal de nuestras emociones, de decidir y de regularlas. Entonces, si pasa al sistema límbico, hace ese filtro para saber si esa emoción va a ser tan importante como para ser trascendente y pasar al sistema SARA. El sistema SARA es el sistema reticular ascendente, en pocas palabras, es el sistema que regula toda la corteza frontal. Esas arruguitas que tenemos en nuestro cerebro, que podemos verlas a lo mejor en una imagen, es nuestra corteza frontal y es la que hace que toda la información tome sentido y se genera algo muy importante que es la percepción. Entonces, todo esto se conocía y les decíamos, ok, entonces la inteligencia emocional, la regulación emocional es saber lidiar con este sistema. Pero en los últimos 5 años, y esto es como un anuncio que les hago, un pequeño anuncio, los últimos 5 años de investigación entraron otros 2 factores muy importantes, que es el sistema digestivo y el sistema hormonal. Antes se creía que todo estaba en el cerebro, pero ¿qué creen? No, está también en la alimentación y también en si tengo algún conflicto hormonal. Entonces lo veo en mis pacientes y lo primero que les digo a mis pacientes cuando van a terapia, sobre todo por regulación emocional o privación emocional, yo les pregunto, ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Tienes algún problema digestivo? ¿Tienes algún problema hormonal? ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos todas las técnicas psicológicas, cognitivas, y el paciente está teniendo un conflicto con estas 2 áreas, no va a avanzar. Entonces, sí, el balance empieza desde los hábitos, desde cómo nos cuidamos, desde que comemos, de toda la información, como les decía, que entra a nuestro cuerpo en el día a día. Así que eso solo como anuncio, me voy a centrar yo más en la parte psicológica, pero para que sepan que sí es importante también el tema de los hábitos, ¿ok? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, regresando al tema ya a nivel psicológico, si se supone que tenemos buenos hábitos, no tenemos un problema en el sistema digestivo ni hormonal, ¿cómo podemos empezar a practicar la inteligencia emocional? Que esto es lo que yo quiero que más se lleven y lo puedan realmente llevar a la práctica. Daniel Goleman, retomando a Daniel Goleman, él decía, hay 5 competencias para poner en práctica la inteligencia emocional. La primera es entender nuestras emociones. Si yo no entiendo qué es una emoción, si yo no entiendo cuál es la función de cada emoción, desde ahí no voy a tener el poder de regularla, porque no podemos cambiar algo que no conocemos. Así que, en primer lugar, hay que entender nuestras emociones, por lo tanto, después vamos a aprender a gestionarlas, a reconocerlas, a usar técnicas, a saber cómo puedo yo mejorar en ciertas formas o ciertas emociones
Después está la parte de la motivación, persistencia y resiliencia, que también son palabras a lo mejor muy conocidas actualmente, y que si yo gestiono mis propias emociones, entonces también tengo que practicar el estarlas reforzando. Y aquí viene el reforzamiento. Hay que buscar ejercicios de automotivación, hay que buscar ejercicios de persistencia, pequeños retos en el día a día, pequeños retos que nos generen tolerancia a la frustración y que nos recuerden que somos seres resilientes. El cuarto es la empatía a las emociones de los demás. Si yo logro ir haciendo todo esto, por lógica, si yo ya reconozco mis emociones y reconozco cómo gestionarlas y cómo autorreforzarme, lo más lógico es que voy a empezar a ver las emociones de los demás, a entender que también las otras personas están lidiando con su regulación emocional y por lo tanto voy a lograr ser más empática con estas personas. Pero no solo se trata de ser empáticas, se trata de al final terminar en la acción, que es administrar las emociones de los demás. ¿Qué significa esto? Que pueda generar comunicación asertiva, que pueda tener responsabilidad afectiva, que pueda buscar soluciones con las personas con quienes estoy teniendo conflictos a nivel emocional. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y bueno, para entender, como les decía, hay que empezar por la base, que es una emoción. Una emoción es una reacción psicofisiológica, como se los dije, ante un evento. A cualquier tipo de evento, estímulo, objeto, persona, lugares, lo que sea. Cuando te encuentras a tu ex en la calle, cuando te dan una calificación de un examen, cuando hay algo que te da mucho miedo, cualquier estímulo que tú puedas que se presente de repente y que va a generar en ti un estado psicofisiológico, una activación en tu fisiología y también en tu mente. Entonces, eso es una emoción. ¿Por qué es tan importante y por qué son tan necesarias? Porque nos ayudan justamente a adaptarnos a ese momento que el ambiente nos está proporcionando. Y yo siempre les digo aquí, porque luego veo en redes sociales, de que cómo quitarte esas emociones malas. No existen emociones buenas o malas, existen emociones que, como les dije, son reacciones psicofisiológicas. No, el miedo, la tristeza, el enojo, no son emociones negativas. Y simple y sencillamente son emociones que tienen una función y que hay que conocer su función para poder gestionarlas. Lo que sí es cierto es que si no sabemos regular las emociones, sobre todo como esas tres que les mencioné, nos puede llevar a que sean patológicas. Esto no quiere decir que las tenga que eliminar de mi vida. No tengo que eliminar el enojo, no tengo que eliminar el miedo, no tengo que eliminar la tristeza. Tengo que gestionarlas. ¿Para qué? Para que no se desarrolle una patología. ¿Ok? Entonces, pues para entender mis emociones, en resumen, tengo que conocer su funcionalidad, que ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, poder de adaptabilidad que tiene cada emoción, cómo y cuándo se activan en mí, que aquí es donde empieza ese proceso interno de qué del contexto, qué contextos me proporcionan este tipo de emociones. No, pues es que estar en la escuela con la materia tal siempre me pone muy ansioso. O tener una junta de trabajo me pone ansioso. O cuando tengo que discutir, que tengo que negociar un tema con mi pareja, me pongo muy ansioso o ansiosa. Entonces hay que primero ubicar los contextos que nos generan ciertas emociones. Después es ver cómo cada emoción se activa fisiológicamente en mí, porque no en todas las personas se activan igual. Entonces, si yo sé reconocer cómo mi cuerpo empieza a reaccionar ante el enojo, yo desde ahí es el primer filtro para yo empezar a autorregularme. Si yo no detecto eso, voy a dejar o me voy a dar cuenta que estoy enojado ya cuando el enojo casi está a punto de explotar. Entonces, por eso es importante que siempre tengamos esta capacidad de preguntarnos cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, qué emoción viene en mi cuerpo, ¿no? Y a nivel de percepción, qué ideas en mi mente me generan estas emociones. Estoy en ese contexto, como el ejemplo que les decía, tengo una materia, es una materia que se me hace muy complicada, empiezo a sentirme ansioso, empiezo a sentir hormigueo, empiezo a sentir
como que se acelera mi respiración. Entonces, ¿cuál es la percepción? ¿Qué estoy pensando? Ah, no, pues es que seguramente el maestro me va a reprobar, seguramente al maestro le caigo mal. Entonces, es empezar a observar qué percepciones también están. Y por último, ¿cuál es la historia y estilo de vida en relación a ellas? Como lo decían hace rato, ¿cuál es mi historia con las emociones? ¿Qué me enseñaron? ¿Qué emociones se me permitían? ¿Qué emociones se me castigaban? ¿Qué emociones se me aplaudían? ¿Cómo las veo yo actualmente a esta edad que tengo? ¿Cómo veo yo o cómo las proyecto con los demás? ¿Con cuáles tengo conflictos? ¿Qué pienso de cada emoción? A lo mejor puedo reconocer, sí, para mí una emoción muy mala es la tristeza, porque a mí no me gusta sentirme triste porque me enseñaron desde chiquito que tengo que ser muy positivo y verle siempre las cosas buenas a la vida. Es reconocer desde ahí qué emociones o cuál es mi historia con esa parte, con la gestión emocional. ¿Okay? Y pues bueno, aquí les voy a hablar de las emociones básicas, que es la funcionalidad. Se las voy a decir de una forma muy corta, pues también por el tiempo. Y bueno, son 6, pero obviamente de estas 6 se desprenden secundarias y otras más. Pero si empezamos a gestionar estas, vamos a lograr gestionar todo lo demás. Yo les digo que es como un proceso y son como pasitos. Si logramos gestionar las básicas, ya tenemos como la primera palomita para gestionar todas las demás. Entonces, el enojo. ¿Cuál es la función adaptativa del enojo? ¿Por qué existe el enojo en el ser humano? Porque es la representación del disgusto, de la injusticia, es nuestro sistema de protección natural, nos prepara para algo, para protegernos, para tener cuidado, para poder marcar límites personales. En nivel sano, el enojo es indispensable para yo poner límites personales, para decir hasta aquí. Claro que si no sabemos regularlo, nos va a llevar a la parte patológica, que es la ira, y ahí no solamente voy a buscar protegerme, sino vengarme, no solo voy a buscar marcar límites, sino lastimar a la otra persona. La tristeza, que es esta emoción que a veces como que no está tan permitida socialmente, tiene una función importantísima de poder asimilar la pérdida y el dolor. Entonces, todos los seres humanos vamos a vivir situaciones adversas, todos vamos a tener alguna pérdida en la vida o muchas pérdidas en la vida, algún cambio, algún duelo, y que la tristeza genera ese sistema de recuerdos, de eventos, de algo que me dolió, de algo que me costó. Es como parar un poco y hacer esa introspección de qué pasó en ese momento con mi vida y a partir de eso, ¿qué voy a hacer? También nos ayuda a que cuando cometemos un error y nos duele, nos hace que esos mismos recuerdos nos lleven a no querer repetir ese evento y a generar esa empatía e introspección de lo que nos sucedió. Entonces, es la emoción que nos para, que nos hace ser también un poco racionales y decir, a ver, ¿qué está pasando en este momento con mi vida? ¿Ok? Así que por eso es importante. ¿Alguien vio la película de Intensamente? ¿No? Sí, ok, es una película de Pixar, se supone que es para niños, pero yo la recomiendo más para adultos, porque creo que es muy importante y ahí nos enseña sobre todo la gran importancia de la tristeza. Entonces, la alegría, que pues es la emoción más permitida socialmente, es muy básica, su función es esa sensación de bienestar, es el indicador de gustos. Ustedes dense cuenta que cuando están felices están en un lugar que les gusta o con alguien que les agrada o están haciendo algo que les agrada. Entonces su función es darnos momentos de felicidad, de gustos y de sentirnos bien para balancear la vida. Entonces después sigue el miedo, que es el sistema de alerta natural. Gracias al miedo nos mantenemos con vida, porque si no tuviéramos un poquito de miedo, no podríamos medir el peligro. Entonces, esa es la función tan importante del miedo. No puede eliminarse de nuestra vida por esa simple razón. Y nos ayuda a la preparación para eventos adversos. ¿Cómo los ayuda? Nuestro cerebro interpreta que viene un peligro y prepara el cuerpo para dos cosas, huir o pelear. Entonces, por eso cuando tenemos mucho miedo, la activación fisiológica es muy fuerte.
sentimos como que nos paralizamos o sentimos que el hormigueo, que no podemos respirar o nos da un ataque de pánico. Y justo es porque nos está preparando para eso, ¿ok? El desagrado o el asco es el sistema de selección natural, el que nos ayuda a elegir lo que nos gusta, lo que no. Nos indica de lo que debemos alejarnos y mantener cuidado. Y por último, la sorpresa, que es pues la emoción que nos prepara a corto plazo, de forma rápida, a tomar acción a lo inesperado, y es la que tiene la preparación de adaptación al cambio más rápido. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de las emociones, por eso ninguna de ellas puede eliminarse de nuestra vida. Lo que tenemos que aprender es que algunas a veces nos causan conflictos y debemos pues saber llevarlas o manejarlas. ¿Ok? Y cuando se activan, pues aquí esta frase me gusta mucho, que dice: la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Así que en el contexto, lo que yo primero tengo que ver es si el contexto es real o imaginario, porque también puede ser un contexto imaginario, puede ser un contexto que no me los esté dando mis sentidos, sino que yo, en mi mente, me lo está recordando por algún evento pasado o por algo que se está imaginando. Entonces, cuando se activa, pues primero hay un contexto, ya sea real o imaginario, después empieza esa activación fisiológica que ya les mencionaba, y aquí es donde hay que empezar a hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Dónde exactamente se siente? No, pues en el estómago, me está doliendo la cabeza, ¿cuál es la percepción? ¿El contexto realmente me está proporcionando algo de lo que quiero evitar? ¿Hay algo que mi mente me está intentando avisar? ¿Con qué mensajes viene? ¿Por qué esa emoción está llegando y está tomando tanta intensidad en mí? Y la historia, ¿me recuerda algo del pasado, algo que quiero evitar repetir? ¿Me hace sentir expuesto, que tenga que ver con lo que aprendí o me enseñaron sobre las emociones? Entonces, dependiendo de cómo lleve yo este proceso, vamos a terminar en una acción, ya sea funcional o disfuncional. Que la funcional no sería privar la emoción, sería expresar la emoción de forma sana. La disfuncional sería expresar la emoción de una forma insana. ¿Ok? Y ¿cómo gestionar mis emociones? Pues primero que nada, hacer todo este ejercicio de introspección que ya les mencioné antes. El reconocer qué emociones son más difíciles para mí. Pasada. Si alguien quiere tomarle foto, le puede tomar foto, para que yo creo que es la base de empezar a generar la introspección, y que yo les recomiendo que lo hagan con una emoción que hayan tenido en esta semana, en estos 15 días, que hagan este ejercicio y así lo puedan ir haciendo con emociones que se les vayan complicando. ¿Ok? Como les decía, hacer pues todo el ejercicio de introspección que ya les anterior, la que les pedí que tomaran la foto, que en pocas palabras es identificar detonantes, reconocer qué emociones son más difíciles para mí de gestionar, para poder empezar a trabajar en ellas a través de ese ejercicio que les dejé, empezar a aplicar técnicas específicas para esas emociones. Ahorita al final les doy algunas técnicas básicas, y lo más importante, entender que esto no es magia. Todas las entrenamiento en reconocimiento, en primer lugar, a nivel cognitivo y a nivel conductual. Cognitivo es pensarlo, meditarlo, hacer introspección y después llevarlo a la práctica. No es magia, no es solamente decir, ya, voy a ser más inteligente emocionalmente y voy a regular mis emociones, y no llevo todo este proceso. Ojalá fuera así de fácil, pero no es así de fácil. Es mucha práctica, ¿ok? Y algunas técnicas. Si ustedes dicen, yo la verdad no sé ni cómo empezar, no sé reconocer cuando estoy enojado de cuando estoy triste, no sé bien cómo gestionar mis emociones, no sé ni siquiera detectarlas cuando llegan, pues hay que empezar con hacer ejercicios de reconocimiento. Y el primero que siempre les dejo a mis pacientes es el diario de emociones, que es el reconocimiento de su importancia sin juicio.
ok, hoy me sentí así por esta razón, sin ponerle juicio, sin ponerle estuvo bien, estuvo mal. Simplemente empezar a reconocer qué emociones son más constantes en mí, ante qué eventos, ante qué situaciones se presentan o ante qué personas. Hacer técnicas de meditación o técnicas de mindfulness ayudan bastante para también ir reforzando todo este reconocimiento de emociones y también llegar al proceso de aceptación de las mismas emociones. Es decir, hoy tengo que reconocer que me enojé muchísimo por algo muy simple. Llegar a ese proceso de aceptación nos ayuda a la meditación y mindfulness. El cuestionario de personas cercanas sobre mi forma de reaccionar a mis emociones. Sí, hoy los invito a que tengan esa humildad de preguntarle a las 5 personas más conocidas que tienen o más cercanas, a hacerles esta pregunta. ¿Tú crees que yo tengo alguna situación con una de mis emociones? Que no sé regularla, que ves que me cuesta trabajo hacerlo, y empezar a observarlo, empezar a ver qué es lo que también notan las personas que están cercanas a mí, de cómo yo trabajo emocionalmente. Y por último, practicar la introspección, que es, como les decía, preguntarme en el día a día cómo me siento, cómo estoy hoy, qué emociones han estado más presentes en el día de hoy, por qué razones, etc. Y las técnicas para la gestión o la conducta. Estas técnicas son sobre todo para cuando no hicimos ese trabajo de reconocimiento y ya estamos ante el evento y ya estamos a punto de explotar el enojo y tenemos que actuar rápido. Pero que si ya estás ahí, hay que tratar de aplicarlas para que pues no se pueda realmente afectar a alguien más o afectarnos a nosotros mismos. Entonces, la primera es tiempo fuera. Hay una que es, en pocas palabras, evitar el craving. El craving es una palabra que se usa bastante en tratamiento para adicciones, que es controlar esos pequeños segundos de impulso que tiene la persona entre consumir o no consumir a lo que es adicto. Entonces, ¿por qué segundos? Porque hay un alto grado de interés de poder obtener algo a corto plazo. Lo que sucede en el craving es que es adicto, en ese momento siente ese placer como de ya lo consumí, pero no piensa en las consecuencias a mediano o largo plazo. Y cuando tenemos una emoción muy intensa nos sucede lo mismo. Cuando estamos tan enojados, lo que queremos en ese momento es explotarla. Y es lo que hacemos. Explotamos, sentimos como ese pequeño grado de placer de que ya explotó la emoción, pero después vienen todas las consecuencias negativas. Y lo que se supone que se hace con este trabajo es evitar esto. ¿Y cómo se evita? Es moviendo a la persona del contexto que le está proporcionando eso. Entonces, tal cual, si estás enfrente de alguien, estás a punto de explotar tu enojo, es decirle, dame un minuto y moverte del lugar. Obviamente es explicarle a la persona que es parte de tu regulación emocional, que lo estás practicando, para que pues no se le haga raro, pero si es y moverte del lugar si realmente no quieres lastimar a esa persona o si no quieres también lastimarte a ti mismo, porque también puede ser con nosotros mismos. Cosa que hacemos es utilizar otros recursos más sanos para disminuir la activación fisiológica, porque en este grado ya la activación fisiológica está al máximo y ya no podemos cognitivo hasta que empiece nuestro cuerpo a estar más tranquilo. Por lo tanto, yo les recomiendo a mis pacientes hacer técnicas tan simples como si están en su casa, pónganse agua fría, lávense la cara con agua fría. Si tienen hielos en el congelador, tomar los hielos, empezar a respirar, hacer respiración diafragmática siempre es importante para regular emociones. Así que empezamos con la respiración profunda o meterse a bañar con agua fría. Para el arte o expresión corporal es empezar a dibujar, bailar.
Entonces, y ya cuando está más tranquilo es cuando podemos empezar a hacer ese debate cognitivo, que yo les recomiendo 3, el análisis de consecuencia. Ya mi cuerpo ya está un poco más tranquilo, a lo mejor a un 70, 60% de activación, ya no está al 100%, entonces ahí empiezo a preguntarme, a ver, ¿qué consecuencias voy a tener si yo voy y le digo esto a esta persona? O hago esto conmigo mismo, o no hago esto por este miedo, o no hago esto porque me da tristeza. Entonces es empezar a cuestionar, hacer ese análisis de consecuencia. Hay otra técnica que se llama mente sabia, que es muy simple, que es preguntarte a ti mismo, ¿qué me diría mi versión más sabia o más sana? ¿Qué haría ante esta situación? Así casi viéndonos como una persona demasiado sabia y que sabe todo en la vida, ¿qué haría? ¿Cómo actuaría ante esta situación? Entonces, ahí van a empezar a llegar todas esas ideas de lo que podríamos hacer, o frases de afrontamiento como espérate, se te va a pasar, tengo que esperarme un ratito, es solo mi cuerpo activándose, es solo porque se me hizo injusto, porque tengo miedo, porque tengo ansiedad, pero ya va a pasar y en unos momentos voy a estar mejor y lo voy a poder saber llevar de mejor manera. ¿Por qué? Porque hay que recordar, muy importante, que las emociones son a corto plazo. Así como llegan, tocan su pico, se van. Entonces, por eso hay que recordarnos que van a pasar. ¿Ok? Y técnicas de distracción también son muy buenas, como si estás en un lugar y te está dando un ataque de pánico, tienes mucho miedo, además de la respiración, es empezar a hacer técnicas como, ok, ¿cuántos colores veo en esta habitación? O pedirle a alguien que te ayude a hacer un ejercicio mental, como, a ver, ayúdame a contar del 1 al 100, a ver, acuérdate de la tabla del 7, cosas que distraigan un poco la mente. Y por último, es evitar o salir de lugares y conductas de riesgo. Esto es muy importante porque en una emoción muy intensa es cuando se dan los mayores altos de suicidio o de autolesión o de agresión a otra persona. Entonces, si yo ya sé que mi emoción está muy alta, tengo que evitar, tengo que salir, tengo que moverme a un lugar que sea seguro para mí. ¿Ok? Y pues, bueno, como les decía, ya que hicimos toda esta activación fisiológica, ya disminuyó, ya reconocí las necesidades de mi emoción, ya mi mente está más racional, ya puedo detectar mi necesidad, la necesidad también de los otros, que era lo que les decía también, la importancia de la empatía, de las emociones de los demás. Ya lo puedo reconocer todo, entonces ahí, en este momento, podemos llevarnos a la expresión. Porque se los vuelvo a repetir y es algo que quiero que les quede muy claro. No se trata de privar las emociones. La emoción siempre tiene que salir. Si estoy enojado, la persona tiene que saber que estoy enojado. O a reconocer ese enojo conmigo mismo, si es que estoy enojada conmigo mismo. Pero tengo que hacer primero todo este proceso para que esa emoción no se me desborde. Entonces, ya después de eso se hace expresión a través de comunicación asertiva, de autorreconocimiento, de negociación, de acuerdos con la persona, de acuerdos conmigo mismo. ¿Ok? Y pues por último, me gustaría terminar con esta frase que yo creo que refuerza todo lo que les mencionaba, y es que toda emoción quiere decirte algo. Es importante escucharlas porque si no, solo nos vamos a guardarlas y también después nos vamos a generar un buen de problemas físicos, que sabemos que tiene que ver mucho lo físico con lo emocional. Y entonces, primero, la emoción siempre quiere decirte algo, escúchala, date el tiempo de escucharla, de evaluarla y ya después llevarla a la acción. ¿Ok? Entonces, de mi parte sería todo. Aquí están